Permítanme hablar acerca de un gran hombre, un gran profeta de Dios, el profeta Elías. Y quisiera empezar con la descripción que hace el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento acerca de este hombre que vivió en los tiempos del Antiguo Testamento. Dice Santiago en el capítulo 5, verso 17, que Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y que rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y que otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Estos 2 versículos del apóstol Santiago nos muestran a un hombre de carne y hueso, pero que bajo la unión con su Padre Celestial, bajo la unión con el Dios eterno del universo, a través de la oración logró conseguir 2 fabulosos milagros. Uno, el que no lloviera por 3 años y medio, dice aquí, 3 años y 6 meses, y que después de ese periodo que sí lloviese. Obviamente que el relato bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 18 y capítulo 19, nos narra de una manera vívida toda esa trama, todo ese drama que el propio Elías tuvo que vivir en contra de un rey que se había paganizado. Se había casado con un rey israelita que se había casado con una mujer pagana que se llamaba Jezabel. Estamos hablando de Acab, de aquel rey que de alguna manera había pervertido lo que era la verdadera religión, lo que era el verdadero conocimiento del Dios eterno, para idolatrar o para inmiscuirse con dioses paganos que le rodeaban. Tristemente, Elías se sentía solo, y en esa gran lucha que se situó específicamente en el Monte Carmelo, fue una lucha en donde finalmente él salió triunfador, y gracias a Dios salió con el brazo en alto, pero la victoria obviamente fue de Dios. Con mucha frecuencia es deseable, nosotros podemos contar las grandes bendiciones o los grandes triunfos en la fe que podemos tener en nuestras vidas. Y esos triunfos, esa manera de experimentar la vida cristiana nos concede a nosotros el privilegio de cimentar mejor nuestros fundamentos. Pero ¿te has puesto tú a pensar qué tipo de personas son las que realmente están alistándose para ir al cielo? Con este episodio de la vida de Elías, probablemente muchos de nosotros podemos congraciarnos con él y decir que en realidad él estaba haciendo méritos para ir al cielo. Sin embargo, dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros, es decir, era un hombre como tú y como yo. Era una persona tan humana y tan carnal y tan necesitada de Dios, que obviamente nos da a nosotros la pauta para seguir luchando en esta vida. ¿Por qué? Porque la historia de Elías tiene sus claroscuros. Por un lado, ese triunfo en la fe sobre los profetas paganos de Baal, que finalmente fueron derrotados y destruidos, pero también tiene que ver con esa fe inquebrantable, aparentemente en cierto periodo de la historia de su vida, y en donde él oró y no llovió por 3 años y medio, como lo registra la Escritura, pero después él oró y entonces vino el agua. Pero veamos otro episodio en la vida de Elías que nos ejemplifica las partes oscuras por las cuales un hijo de Dios puede pasar, y en donde el Señor en su misericordia extendida se mueve tan cercana a nosotros. Veamos el comportamiento de Dios en relación a lo que le sucede en el capítulo 19 al profeta Elías. El profeta Elías, después de ese triunfo que había obtenido, dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 19, que Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir,
Elías empezó a sentir el fuego en los aparejos. Había entonces una amenaza en contra de su vida. Su vida estaba en peligro, pero tú y yo nos preguntamos que acaso normalmente antes de este episodio Elías no tuvo que enfrentar una situación peor ante tantísimos hombres. Más de 400 hombres. En realidad su vida estaba mucho más peligro, porque él no se estaba enfrentando solamente a los hombres profetas falsos de los dioses, y entre ellos era Baal, sino en realidad se estaba enfrentando directamente al enemigo, pero en el nombre de Dios. Y cuando nosotros, nuestras luchas o nuestras peleas, cuando el enemigo se nos pone enfrente, tenemos a Dios por delante, el triunfo es seguro, porque no es una lucha personal en contra de ningún poder maléfico, sino está siempre con nosotros nuestro Dios, porque Él dice: tus pleitos yo los pleitaré, yo estaré delante de ti para protegerte, porque Él es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. Y aquí está una vez más pasando por una situación bien delicada, pero en donde su fe es quebrantada. Es esa fe que fue puesta a prueba con el asunto de los profetas, y con el asunto de la lluvia, y con el regreso de la lluvia, y ahora estaba su vida en peligro, pero él se estaba olvidando que tenía a un Dios que lo podía proteger y que tenía todo lo necesario para que su vida quedara en resguarda. Dice el verso 3: viendo pues el peligro, él se levanta y fue a salvar su vida. ¿Por qué tenemos nosotros que hacer movimientos o actividades o hacer algo por nuestra vida si en realidad nuestra vida está escondida en Cristo? Si en realidad toda nuestra confianza está puesta en sus manos. Sencillamente es porque de repente nos hemos separado de Él. Emocionalmente Elías había quedado separado de Dios y él no se daba cuenta. Ningún triunfo que nosotros hayamos experimentado en la fe en el pasado nos da la absoluta y total certeza. Es entonces tomados de la mano de Dios, y es como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Es como nosotros podemos experimentar entonces la seguridad de nuestra vida. Y este episodio nos muestra cómo muchos de nosotros podemos pasar por esos oscuros pasajes de nuestra vida, en donde no es el peligro, en donde no es la amenaza, sino es la falta de fe, el momento en que nos podemos separar de Dios. Pero algo extraordinario ha sucedido aquí. Elías se separó de Dios por unos momentos, pero Dios nunca se separó de él, como lo veremos más adelante. Dice que vino a Beerseba, que es en Judá, y allí dejó su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quita mi alma, que yo no soy mejor que mis padres. Su autoestima había caído muy bajo, sencillamente porque había dejado de ver el poder de Dios, no de ver a Dios, porque lo estaba viendo y estaba tratando de suplicarle que Él le quitara la vida, cuando en realidad lo que debió haberle dicho: me siento tan mal, Señor, que deseo morirme. Pero ahí estaba Dios escuchándolo, y dice la palabra del Señor que Él se echó debajo del enebro, de ese enorme árbol donde estaba, y se quedó dormido. Y aquí, ¿qué haría Dios con este hombre? ¿Acaso Dios se quejaría de su hijo, de su profeta, de su siervo? No, Dios nos tiene paciencia, porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestros sentimientos verdaderos, nuestras emociones verdaderas, y sabe que a veces podemos ser tentados y flaquear, pero Él está allí para levantarnos, para asumir una posición de resguardo. Dice la Biblia aquí que Él se quedó dormido y que luego un ángel enviado obviamente por Dios le tocó y le dijo: levántate, come. Es decir, ya fue tiempo suficiente para que te levantes y comes, porque tú necesitas descansar, pero también necesitas comer.
Y entonces dice el verso 6, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y un vaso de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir. Cada vez que el Señor ve nuestras necesidades, Él siempre pondrá los medios o la provisión para satisfacerlos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si Él cuida las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no va a cuidar en este momento de debilidad del profeta? Dios en ningún momento se puso a poner a prueba la fe de este hombre, solamente lo quería sostener. Y es ese toque sustentador de Dios, esa provisión de parte de Dios, la que nunca debemos de olvidar, porque a pesar de que nosotros fallemos, Dios no nos falla. ¿Qué fue lo que sucedió con Elías después de que se levantó, comió y bebió? Dice la Escritura que se volvió a dormir. Y el Señor sigue conociendo nuestra condición, sigue considerando nuestras debilidades, sigue considerando nuestras situaciones, sigue considerando todo aquello que nosotros no tenemos. Y Él permite que descansemos, porque a veces estamos tan agitados en nuestras vidas, estamos quemando la vela por los dos lados y estamos apurando mucho la copa que nos va a llevar a la enfermedad, como en este caso. Elías estaba pasando por un momento muy difícil, un momento que él probablemente no podía controlar, y entonces el hecho de que el Señor lo pusiera a descansar, el hecho de que el Señor lo pusiera a tomar alimento, el hecho de que el Señor le proveyera el tacto para tocarlo y para decirle: aquí estamos contigo, entonces le permitió que siguiera durmiendo. Pero vuelve el ángel de Jehová la segunda vez. ¿Sabes? Cuando hablamos del ángel de Jehová, usualmente en la Biblia estamos hablando directamente de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús en el Antiguo Testamento se está acercando al profeta Elías, y dice la Biblia que la segunda vez lo vuelve a tocar. ¿Cuántas veces nosotros necesitemos recibir el toque, la fortaleza, el suave toque del amor del Señor? Allí estará el Señor Jesucristo para estar con nosotros, para ampararnos, para privilegiar entonces una seguridad que necesitamos nosotros tener. Lo tocó y le dice: levántate y come, porque gran camino te resta. Sí. El único que sabe qué hay por delante, qué viene por delante, qué nos espera en el futuro es Dios. Y aquí le dice a Elías: tengo muchos planes para contigo, así es que déjate de estar pensando que te tienes que morir. Es más, ni siquiera Jesús le dijo el plan extraordinario que le tenía a este hombre que ahora estaba flaqueando. No era nada de lo que Elías pudiese hacer, lo que le ayudaría a encontrar un regalo maravilloso que Dios tenía para Elías en el futuro muy cercano para él. Dice la palabra del Señor que él se levantó, pues, comió y bebió y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el monte Horeb. ¡Qué experiencia tan extraordinaria de este profeta! Fue el poder de Dios que le habilitó para tolerar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, al monte Horeb. Pero allí tendría un encuentro con su Dios. Elías probablemente cayó en depresión porque no encontraba a Dios. Ese Dios poderoso que le había ayudado a vencer a los profetas de Baal, ese Dios poderoso que le había ayudado a que no lloviera y luego a que lloviera, de repente se había perdido de su cuadrante, se había perdido de su radar. Lo estaba buscando. Y se metió entonces a una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y esta misma pregunta es hecha para muchos de nosotros cuando nos encontramos en el sitio menos indicado para poder encontrar la fortaleza y el poder de Dios. Elías se encontraba devastado, dice la Escritura, y le responde entonces a la palabra de Jehová de la siguiente manera. Versículo 10
sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado sus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es la perspectiva que tenía Elías de lo que estaba pasando. De repente, separados de Dios, no somos capaces de ver a los ejércitos que están a nuestro lado. Separados de Dios, no somos capaces de ver la mano poderosa de Dios que está cerca de nosotros. Y así quería mirar la realidad, que no era la verdadera realidad allí. Pero Dios tenía planes para mostrarle a Elías que Él estaba con él. Él le dijo: sal afuera, ponte en el monte delante de Jehová, sal de esta cueva. En esta cueva tú no vas a poder, esta cueva lo único que va a pasar contigo es que te vas a hundir más en la oscuridad, te vas a hundir más en la frialdad de la vida, no me vas a poder mirar. Además te quiero enseñar algo. Dice aquí: ponte en el monte delante de Jehová, ponte en el lugar en donde tú puedes ver el poder y la gloria de Dios, ponte en el lugar en donde Dios puede hacer los milagros. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago que debemos de allegarnos a Él, acercarnos a Él. Y esta parte hace que nosotros en realidad experimentemos hasta escalofríos cuando dice: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías oyó este silbo delicado y apacible, dice el verso 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces, Elías? Cuando lleguen los momentos difíciles de nuestra experiencia cristiana, cuando caigan nuestras fuerzas espirituales, cuando nuestra fe caiga, cuando dejemos de mirar las glorias del futuro, ahí está Dios para sostenernos, para levantarnos. Sabemos perfectamente que Dios aparece a Elías y entonces le muestra su gloria y su poder, pero en el silbo apacible, es decir, en el viento poderoso, en el terremoto, en el fuego, no se deja ver el Señor, pero se deja ver en aquellos que tienen su corazón humilde y contrito y pueden escucharlo en el silencio de la noche o en la madrugada cuando lo buscan de todo corazón. Vamos a encontrar a nuestro Dios. Y ahí estaba Dios para sostener a este su siervo, para levantarlo. La historia bíblica nos dice que Elías, poco tiempo después, fue arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego y fue llevado con Dios. Los evangelios también nos relatan que en el tiempo de Jesús, antes de que él fuera al Getsemaní y luego al Calvario, llevando a sus 3 discípulos a un monte, también una experiencia maravillosa, porque Jesús se transfiguró delante de sus 3 discípulos más cercanos, y entonces estos pudieron ver no solo a Jesús transfigurado, sino a 2 acompañantes. Uno de ellos era el profeta Elías, el otro, el profeta Moisés. Ambos estaban allí para sostener a Jesús. Ese mismo Jesús que pronto moriría por ellos y por nosotros y por todos en la cruz del Calvario. Ese mismo Jesús que más tarde pasaría por el trago amargo del Getsemaní y de la cruz. Ese mismo Jesús que moriría por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, venía a ser fortificado por 2 personajes humanos que habían podido salir adelante por la gloria de Dios a través de la resurrección. Uno, Moisés, y el otro por la gracia de Dios, que habían sido llevados al cielo. Ninguno de los 2 eran merecedores
del cielo, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios había sido extendido para estos dos hombres que ahora estaban fortificando y consolando al Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Fue allí, en esa ocasión tan maravillosa, en ese monte de la transfiguración, cuando del cielo se escuchó la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y ese era el mismo contentamiento que tenía el ángel de Jehová, Jesús, cuando estaba consolando, cuando estaba levantando, cuando estaba soportando, cuando estaba apoyando al profeta Elías allá en aquel lugar donde él se encontraba debajo del enebro. Y ese es el mismo Jesús que estará apoyándonos a nosotros, que estará brindándonos la seguridad de que podemos salir adelante, no importa del desnivel en donde caigamos, no importa del abismo donde caigamos. Él tiene el poder de levantarnos y de sacarnos del hondo abismo o de donde nos encontremos. Solo necesitamos confiar en ese poder de Dios, porque no es lo que nosotros somos, débiles, pasionales, con todas las debilidades, los que nos va a sostener. Ahora déjame y te digo algo, es muy importante esto. Ni San Moisés ni San Elías, así les podríamos llamar, porque en realidad pues ellos sí están allá en el cielo, son capaces de salvarnos. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A pesar de que Elías, que representa a todos los hijos de Dios que estarán vivos al regreso de Jesús, y a pesar de que Moisés, que representa a todos aquellos que por alguna razón vayan a morir antes de que Jesús regrese y luego sean resucitados, tienen el poder de ser mediadores para nuestra salvación. Sí es cierto, y esto es importantísimo, que el único que es mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Jesucristo está cerca de nosotros. Bien lo dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 y en el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran pontífice, eso es, el Señor Jesús, que penetró en los cielos, Jesús, dice Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 14, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Permanezcamos firmes en nuestra vocación. Estemos seguros en lo que hemos creído. Estemos firmes en el Señor. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor, y nuestra esperanza está en que tenemos un pontífice, que tenemos a alguien que penetró en los cielos, que tenemos a Jesús, que ayudó no solo a Elías, que nos va a ayudar a nosotros día a día. Dice el verso 15, porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este es Jesús, que al igual que Elías como hombre fue tentado en todo, pero a diferencia, Jesús fue sin pecado. Por eso dice el verso 16, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo es saber que en nuestra experiencia diaria tenemos a un Dios no crítico, tenemos a un Jesús que está dispuesto a levantarnos, que está dispuesto a apoyarnos, que está dispuesto a proveer para nosotros lo que se necesite. Elías y Moisés están ahora en el cielo, hacia donde nosotros queremos ir, tarde que temprano, cuando Jesús regrese, cuando Él venga y extienda no solo ahora su gracia, sino su gloria hacia nosotros, y nos diga, venid benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ese reino maravilloso no es solo para Elías, ese reino maravilloso no es solo para Moisés, es para ti y para mí. Acudamos a Jesús, que es nuestra fortaleza, y obtengamos de Él
de Él el oportuno socorro y su gracia. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.